Gracias, Señor. Le exaltamos y le alabamos y glorificamos. Y ahora dejamos a nuestro amado pastor. ¿Ah? Pero primeramente vamos a orar por la ofrenda. Gracias, hermana. Amén. Amado Padre Celestial, delante de su presencia estamos, Señor. Para que usted, Señor, bendiga, Señor, las ofrendas. Que la unja, Señor, y que sean para el ministerio del engrandecimiento de la obra, Señor, aquí en la tierra. Padre Celestial, bendiga cada dolareque, Señor. Multiplícale, Señor, lo que ha dado, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, porque usted bendiga los dolareques. Padre Celestial, delante de su presencia, pedimos, Señor, la bendición por las ofrendas y también por los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nuestro amado pastor, con nosotros. Amén. Y lo recibimos con gloria al Señor, ya que lo vemos ahí. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Que el Señor bendiga al hermano Nelson que está recibiendo hoy día la reunión. Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que el Señor nos hoy día. Amén. Porque el Señor es el que nos trae. Amén. El Señor es el que Así quiere es. que estemos aquí. Él abre todas las puertas para poder recibirnos y poder alabar y bendecir su santo nombre. Amén. Sabemos que Él es grande, maravilloso. Él está con nosotros y también con nuestro hermano Eduardo Arreaza. Y lindo varón de Dios, ha sido de mucha bendición para nosotros. Y hoy día está pasando un momento un poquito crítico. Él quería estar con nosotros, me había llamado después que salió de la operación y estaba bien, siempre es una operación en la garganta. Y bueno, sabemos que todo está en sus manos, amén. La iglesia tiene que estar orando, hemos visto a muchos sanados de cáncer, a muchos que el Señor ha hecho grandes milagros. Le doy las gracias por las oraciones de parte de nuestro hermano Eduardo del Castillo, una persona que vino de Queensland y estuvo refugiado en nuestra casa, lo recibimos, se contactó con la iglesia y pudimos a través de nuestro servicio social, nuestra hermana Janet estuvo haciendo algunos trámites para conseguirle casita por ahí y viendo en qué lo podemos ayudar, ¿cierto? Porque esa es la idea, él es de la Argentina y él no es convertido al Señor, pero sí que estuvimos conversando todo este tiempo y ayer él tenía que trasladarse, así que había una caravana vieja por ahí en el campo. Estuvimos 2 días limpiándola hasta que la pusimos en la calle de nuevo y ahí le armamos su casita. Porque necesitaba irse a la ciudad y necesitaba poner a sus hijos en el colegio y él quería estar independiente. ¿Cierto? Es difícil. A veces en el campo estaban bastante tiempo solitos, pero ya no podían hacer mucho. Más que establecerse, él me había pedido una semana, pero estuvieron un poquito más, me parece, de 3 semanas, claro. Pero para nosotros fue esa bendición de poder compartir lo que Dios da, de gracia, podemos compartir una honra, ¿cierto? Y así que trabajamos, hemos trabajado duro, sí, porque en el camino para acá, como tanto tiempo, el hermano se le pasó la mano apretando la rueda y se le salió la rueda en el camino, así la acaban. Así que ahí estuvimos en la noche trabajando. Bueno, los que entienden los vehículos mecánicos saben cómo eso. Pero el Señor siempre estuvo con nosotros. Y después el caballero que le había arrendado el sitio de la caravana, le dijo, sí, vente nomás. Llegamos ahí y la había arrendado porque no habíamos puesto el depósito, pero si estábamos a 2 horas, ¿cómo íbamos a tener el depósito? Teníamos que venir. Bueno, el diablo cerró las puertas, pero era la oportunidad que yo le dijera a él que orara. Amén. Porque es difícil cuando uno está sirviéndole a una persona, recibiéndola, es como imponerle, oiga, reciba a Dios y no lo echó de la casa. No, no es así. Tenemos que servir a los demás sin ningún compromiso. Así es. Cero compromiso. Pero al final, cuando vimos que estaba todo cerrado, recorrimos por toda parte todo cerrado. Le dije yo, porque le habían regalado por ahí algunas cositas, mercadería, gente que tal vez no es evangélica, pero tiene las ganas de servir. Amén. A lo mejor son católicos, pero lo ayudaron. Amén. Fuimos a una casa, le dieron ahí mercadería, después cuando los conocieron se llenaron de alegría, después fuimos a buscar unos colchoncitos por ahí más cómodos que lo que tiene la cara. Después salió el dueño de casa con las manos llenas y bendijo a los niños. Ellos no caían en alegría, porque con el gozo, con la alegría, y mira, aquí había una caravana mucho más grande, mucho más bonita, y sin ofensa, yo no me voy a ofender porque yo agradezco lo que Dios me da. Pero él dijo, no, ya estamos instalados, esto me trajo bendición y aquí me quedo. Ya empezó a hablar de la bendición de Dios. Entonces cuando íbamos y vimos que se cerraron algunas puertas, le dije yo, ahora tenemos que orar. El Señor va a abrir una puerta. Aleluya. Y vemos como llegamos ahí y la señora que lo atendió, sí, dijo, hay terreno y se puso la señora, parece que lo tomaron los demonios, y se puso dura, empezó a darle que él no es evangélico, entonces se había enojado y yo le dije, no,
la vida, si no es la señora, es el mismo diablo que nos está atacando. Así que pero la palabra de Dios da sabiduría, dice la palabra blanda ahoga la ira, ¿cierto? La palabra suave, la palabra de amor. Yo sé que no estamos tratando lucha contra carne ni sangre, pero bueno, al final terminó todo en armonía, nos dieron todas las facilidades, pudimos instalarlo, le dieron todo lo que necesitaba y a un precio mucho más cómodo. Gloria al Señor. Así que yo el caballero le dije, bueno, nosotros vamos a estar ahí, ¿cierto? Y la iglesia tiene que estar ahí, no solamente con los cristianos, a todo aquel que necesita. Somos los representantes del Señor, acá el Señor nos tiene a nosotros, tenemos que estar llenos de Cristo, tenemos que tener amor. ¿Y de qué otra forma mostramos el amor? A un hermano de estos medios raros me decía, no, es que hay que predicarle el Evangelio primero, no, es que hay que decirle que reciban. O sea, es como obligar a la gente. Y Dios es el ser más democrático que existe desde el comienzo de la creación. Al hombre le dio libre albedrío, amén. Amén. Así que nosotros tenemos que estar contentos. El pastor me decía, pastor, aquí viene la gente, va y viene. Bueno, nosotros no obligamos a nadie que se quede ni le ponemos una pistola en el pecho para que se queden los hermanos. Aquí vienen los que el Señor trae. Amén. Y si el Señor lo lleva a otra iglesia, al hermano que abre una iglesia al lado, gloria a Dios, porque es mi hermano. Así es. Amén. Van a hacer falta, va a llegar un día que estamos viendo que Melbourne no ha sido tocado, fue tocado Sydney muy fuerte, fue tocado Queensland muy fuerte y el coronavirus nos ha atacado a todos. Pero también hemos sido favorecidos en algunos sistemas acá. Yo sé que el Evangelio es fuerte en Melbourne. A pesar de todo, hay mucha gente que está orando, que está recibiendo del Señor y para honra y gloria del Señor, hasta aquí estamos, pero no sabemos mañana, ¿cierto? Tenemos que estar velando siempre, esperando que la venida del Señor está cerca. Hoy día tenemos predicador internacional. Amén. Tenemos a nuestro hermano que nos visita, nuestro hermano Armando, nuestro hermano Edith, que han sido servidores de esta iglesia. Somos profundamente agradecidos a este matrimonio que ha servido en esta iglesia, ha estado con nosotros y no hemos tenido mayor nunca, sino que por las circunstancias del coronavirus. Pero yo, mire, él no sabía, yo no tenía el teléfono de él. Un día llamé a un mecánico amigo, al hermano Juan, que todos lo conocimos del otro lado, yo soy de Ucrania, y me habla el hermano. Y me empieza a hablar y por ahí el hermano que yo no tenía el teléfono. Y de ahí salió que lo invité, que vengan, que acá lo echamos de menos, que tienen su casa, sabemos que él tiene sus propias actividades. Nuestro hermano Armando es un predicador, está predicando en diferentes lados y él nos contará más. Por favor, pasen adelante los dos para que saluden. Mi hermano Armando trae la palabra. Lo vamos a recibir glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para que se hermano y paz, para que saluden los hermanos. Dios te bendiga. Solamente quería decirles de que esta mañana nosotros tuvimos que levantarnos a las 6 de la mañana porque nos habían invitado a una iglesia en el otro lado de la ciudad y ahí estuvimos en un culto, luego el segundo, luego el bautismo. Así de que bastante ocupados, ¿verdad? Pero estamos acá y para mí no es ningún, ¿cómo le dijera, hermano? No es ningún, lo hago con alegría, lo hago con gozo de estar con ustedes acá. Hablar la palabra de Dios es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio. Y si ustedes son bendecidos a través del conocimiento de que Dios me ha permitido tener de la palabra, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Para eso uno ha llamado. Edith quizá un poco cansada, pero bueno, ahí estamos, ahí andamos. Y luego los hermanos nos han tratado de comprometer en el otro lado de la ciudad, ¿verdad? De alguna manera, para que estemos constantemente allá con ellos. En realidad, hermano, mire, yo he descubierto algo, y lo que he descubierto es esto, que después de que toda esta pandemia que llamamos
ha pasado como que los hermanos han perdido un poco el ánimo, ¿verdad? Amén. Como que han perdido un poco, como que se han quedado en casa. Muchos de los hermanos ven los cultos por el internet, ¿verdad? Online, pero la Biblia a nosotros nos enseña otra cosa, ¿no es cierto? Dice el Salmo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿verdad? Habitar. Y mira, lo voy a decir, hay una cosa que me incierta. Usted y yo podemos tener diferencias, podemos tener, quizás hasta cierto punto, quizás no nos gustemos, nos caigamos bien el uno a los otros, ¿verdad? Podamos tener desacuerdos en ciertas cosas, pero la Biblia, a pesar de todo eso, nos llama hermanos, los unos de los otros. Jesús le dijo estas palabras a los discípulos, le dice, porque uno es vuestro Padre, le dice, ¿verdad? Y vosotros sois, le dice, hermanos, los unos de los otros. Así que cuando yo vea a alguien de ustedes, tengo que verlo a los ojos y tengo que verle como un hermano o una hermana, a pesar de la diferencia. Va que pega la palabra de Dios. Y este es el comienzo nada más, hermanos. Bien, quizás después cantemos una alabanza. Me gustaría que entonáramos una alabanza. Hay una alabanza bella que dice, no sé si ustedes la conocen, dice, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, dice, ofreciendo a ti mi vida. Amén. Estamos aquí un momento, hermanos, y siéntase en la libertad de adorar a Dios de la manera que el Espíritu Santo se lo vaya indicando, se lo vaya diciendo. Si usted quiere alzar sus manos, alza sus manos. Si usted quiere, siente, si el Espíritu Santo le toca y desea llorar, llore delante de Dios, ¿verdad? Y si caer de rodillas, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios. Estaba pensando hace un momento que a veces nosotros en la iglesia nos encontramos, un lugar donde a veces nos encontramos, ¿verdad? Y tenía días de no ver a mi hermano Leo, bendito sea Dios, y a su esposa también, hermana Gloria también, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿A quién más? Hermana Betty también, teníamos tanto tiempo de no verle, ¿verdad? Pero es una alegría verle, ¿verdad? Edith y hermana Betty son muy buenas amigas y muy buenas hermanas en el Señor. Bien, vamos a cantar, hermanos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios,
Recibe tú toda la gloria, oh Cristo. Recibe Gracias, tú Señor. todo el honor, oh Jesús. Aleluya. Recibe toda la Porque tú gloria, fuiste Señor. inmolado, con tu sangre nos has lavado, con tu poder nos has levantado. Gloria a Dios, aleluya. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Porque fuiste inmolado, con tu sangre nos has lavado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amado pastor, ¿usted queda o Usted tiene pasamos la a la palabra. palabra inmediatamente? Usted Bien. lleva la palabra. Bien. En verdad, hermanos, espero poder ser de bendición para ustedes. Amén. Gracias. Bien, y la realidad por la que yo espero ser de bendición para ustedes es porque Jesús instituyó 5 ministerios. Amén. Ustedes los encuentran en la epístola a los Efesios, dice, subiendo Cristo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio dones a los hombres. Cuando Cristo asciende al cielo, Él da dones a los hombres y establece 5 ministerios. Amén. Y entre esos los 5 ministerios son estos. Y a uno constituyó, dice, apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros pastores y maestros, y a otros constituyó Jesús pastores, maestros, profetas, apóstoles y evangelistas. Gracias, pastor. 5 ministerios. Ahora, dice Jesús que la razón por la cual Cristo constituye estos 5 ministerios es para la edificación de la iglesia. Amén. Para la edificación de la iglesia. Yo tengo bien entendido y bien claro que cuando Dios llama y toma a alguien, alguno de estos 5 ministerios, cada una de estas personas tenemos delante de Dios una responsabilidad. Amén. Y la responsabilidad es que tenemos el bienestar de la vida espiritual de cada uno de ustedes. Bien, mi pregunta para ustedes esta tarde es, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Bendito sea Dios. Como dijo mi hermano, muy bien, gloria a Dios. Bien. Hermano Antonio, ¿verdad? Bien, y es la forma como tendríamos que sentirnos. Bendecido por Dios. Bendecidos por el Señor, Amén. con deseo de seguir adelante, ¿verdad? Amén. Con deseo de continuar en el camino de Dios. Amén. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, no es ninguna institución terrenal. Amén. La iglesia de Cristo no es ninguna institución ni algo que Cristo instituyó como cualquier otra institución. La iglesia de Cristo, dice Jesús cuando Él le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le dijeron, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres cualquiera de los profetas. Y Pedro luego le dice,
dice, tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, Gloria a el Dios. Dios eterno. Amén. Y entonces Jesús inmediatamente le dice a Pedro, le dice, y tú eres bienaventurado, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, hijo de Jonás, ¿verdad? Le dice, y bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre Celestial. Y le dice, y sobre esa roca, le dice, y estaba hablando Jesús, cuando Jesús estaba, a veces malinterpretamos esos versos, cuando Jesús le dice a Pedro, y sobre esa roca, no le estaba diciendo ni lo que Pedro había expresado con su boca, ¿verdad? Sino que Jesús le estaba diciendo más bien, ¿verdad? Sobre esa roca. ¿Y quién es la roca, hermano? La roca de los siglos es Jesucristo, ¿verdad? O sea, cuando Cristo le dice, y sobre esa roca yo fundaré mi iglesia, le está diciendo que sobre él mismo, sobre Cristo mismo, iba él a fundar su iglesia. Y le dice algo más, y las puertas del Hades, ni la tumba misma va a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros analizamos todo eso, hermano, tenemos que darnos cuenta de que la iglesia es algo especial para Dios. Hermano, la iglesia tiene una tarea que nadie más puede hacer en esta tierra. Nadie más puede hacer la tarea que la iglesia se le ha encomendado. Esta mañana estábamos compartiendo con los hermanos ahí en el otro lado de la ciudad, y resulta de que ellos hace 27 años adquirieron un edificio, lo tienen pagado todo, pero hoy tienen que mudarse. Tienen que mudarse de ahí porque un edificio grande ya no caben allí. Y tienen que irse más allá a un edificio más grande. Y ¿sabe lo maravilloso que yo encontré en todo eso? Es que durante la pandemia la iglesia creció aún más. Amén. Gloria al Señor. Y el número más grande son gente joven, hermano. Gloria a Dios. Gente joven, Amén. ¿verdad? Es bello ver eso, ¿verdad? Es bello ver eso. Bien, vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios, porque en estos tiempos es muy crítico que nuestras vidas estén bien fundadas, que nuestra vida espiritual, hermanos, sea fortalecida. Es muy importante. ¿Y por qué es de suma importancia, hermanos? Porque estamos viviendo simplemente los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Así es. O alguien de ustedes tiene proyectos para 20, 30, 40 años. Ya no podemos hacer proyectos a ese largo tiempo, ¿verdad? Y la evidencia la tenemos enfrente de nosotros, ¿verdad? Mire, cuando Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes, Jesús dice, habían 10 vírgenes y 5 eran sabias o prudentes, ¿verdad? Y 5 eran insensatas, la mitad, ¿verdad? Esas 10 vírgenes representan a la iglesia, hermano. Las 10 vírgenes representan a la iglesia. Y dice Jesús, vamos a hacer bien rápido, dice Jesús que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes eran prudentes por un solo detalle, o más bien 2. Porque las 5 prudentes tomaron consigo las lámparas y tomaron consigo también aceite, ¿verdad? Amén. Las 5 prudentes eran 2 detalles los que les hacían diferentes a las otras 5. Que las 5 prudentes
y aplíquelo a su propia vida. Apliquémoslo a mi propia vida. Las 5 prudentes eran prudentes porque tomaron consigo las lámparas y con sus lámparas también tomaron aceite. Amén. Las 5 insensatas eran insensatas por un solo detalle. Que tomando sus lámparas, dice la palabra, dice Jesús mismo, no tomaron consigo aceite. El aceite nosotros lo sabemos de sobra, es símbolo de algo. Es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como individuos. ¿Verdad? Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros como individuos. Aleluya. ¿No? Amén. Ahora, a la media, fíjense bien que Jesús dijo esta palabra, a la medianoche, se oyó una voz. A la medianoche, justo, la medianoche tiene un significado bien particular en esta parábola. Porque ¿qué es lo que sucede a la medianoche, hermanos? ¿Qué es lo que sucede a la medianoche? La medianoche es justo el tiempo en que separa un día del otro día. ¿Entienden? Amén. Entonces Jesús dice, y a la medianoche, ¿verdad que es bien importante que nosotros entendamos esto? ¿Verdad? Si nosotros contamos ahora el día domingo, por ejemplo, pero cuando llega a las 12 de la noche y luego pasa a las 12 de la noche y 1 minuto, ya deja de ser domingo y ya es lunes, ¿verdad? Y si no, cuéntenselo para la época del año nuevo, ¿verdad? A la medianoche termina un año y luego comienza el otro. ¿Por qué es bien importante esto? Porque cuando Jesús dice, y a la medianoche se oyó una voz, he aquí que el esposo viene, eso era un momento bien importante para las 10 vírgenes. ¿Por qué era bien importante, hermanos? ¿Por qué era tan importante ese momento? Venía Jesús. Aleluya, porque venía Jesús, dice mi hermana Margarita. Porque venía el novio. Porque venía el novio. ¿Por qué era tan importante ese momento de la medianoche, hermanos? He aquí que el esposo viene a la medianoche, justo a la medianoche, cuando se separa un día del otro. Era importante por esto, porque la venida de Cristo, y el apóstol Pablo lo hace con lujo de detalles y dice, porque sonará la trompeta. Amén. Porque sonará la trompeta. Justo a la medianoche, cuando el maestro viene, termina el ¿qué, mis amados? Termina la dispensación de la gracia. Termina la dispensación de la gracia. Pero aparte de eso también, para nosotros como cristianos, quedará demostrado quién de nosotros estamos preparados para recibir al maestro. Amén. Y quiénes no. Amén. Aleluya. Eso es lo que Jesús enseña en la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Gloria a Dios. Esa es la lección de las 10 vírgenes. Y sabe que subir en el rapto o de entrar a las bodas, como Jesús lo pone, lo explica, no depende de nosotros, depende de Dios. Amén. ¿Verdad? Miren, hermano, nosotros como cristianos, cuando suene la trompeta, y aquí Jesús lo habla a las 10 vírgenes, lo explica muy bien en la parábola de las 10 vírgenes. Dice, cuando se oyó la medianoche, es cuando se separa un día del otro. En este contexto que Jesús lo está hablando, es cuando termina la dispensación, una dispensación, Amén. y luego entramos a otra etapa en la historia cristiana. Amén. La iglesia se va con Cristo y luego viene el que, hermanos. Amén. Nosotros ya lo sabemos a la luz de la Biblia. Pero hay algo más. Cuando la trompeta suena,
y los muertos en Cristo se levanten primero, dice la palabra. Dice la palabra. Este es todo el significado de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado. Dice, seremos transformados en un abrir de ojos. No hay tiempo, ¿verdad? ¿Verdad que no hay tiempo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar en todo momento como preparados para recibir la esposa. Miren la forma que Jesús lo explica. Miren la forma que Jesús lo explica. Dice, y las vírgenes prudentes, ¿qué sucede? Tomaron sus lámparas e inmediatamente sus lámparas empezaron a iluminar. Amén. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y entonces, como luz del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Iluminar. Dice, fíjense, por eso que les digo que la parábola de las 10 vírgenes es una parábola que tiene que ver exclusivamente con la iglesia, con nosotros. Dice Jesús, y cuando sonó la trompeta, dice, ¿verdad? Cuando se oyó el clamor, he aquí que el esposo, he aquí que el esposo viene. ¿Qué dice? Salid a recibirle. Miren, hermano, la Biblia no se contradice, en ningún momento, en ningún punto se contradice la Biblia. La Biblia se complementa de una porción a otra. De una porción en la Biblia hay una compaginación, una coordinación, una coherencia perfecta. Dice, ¿verdad? Dice, salir a recibirle. ¿Sabe que cuando Cristo aparezca y venga por su iglesia, Cristo no va a descender completamente a la tierra? Es la iglesia de Cristo la que va a salir a recibirle y encontrarse con Cristo en las nubes, así como va a suceder. Entonces, por eso es que en la parábola de las 10 vírgenes está claramente explicado. 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes, cuando se oyó el clamor, encendieron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. ¿Qué sucedió con las insensatas? ¿Qué sucedió con las insensatas? ¿Verdad? Ellas trataron de encender sus lámparas, pero cuando trataron de encender sus lámparas, no encendían. ¿Por qué razón? No tenían aceite. Porque no tenían aceite. Se le terminó. Gloria a Dios. No tenían aceite. ¿Se da cuenta el por qué es importante que nosotros, como dice el apóstol Santiago, nos estemos congregando? No dejemos de congregarnos. Seamos fortalecidos, recibamos fuerza, recibamos nuevos ánimos, recibamos nueva visión, recibamos nuevos deseos de servir a Dios. Recibamos nuevos deseos de servir a Dios. Porque en la medida que usted y yo recibamos nuevos deseos de servir a Dios, no nos van a obligar para ir a adorar a Cristo. No nos van a rogar para que vayamos a adorar a Dios. ¿Verdad? Bueno, bendito sea Dios. Tuvimos el privilegio de estar en 3 cultos este día. Bendito sea Cristo. Y los 3 cultos han sido de bendición. Bien, volviendo al tema. Ahora, cuando las 5 vírgenes insensatas trataron de encender sus lámparas, no encendían por el simple hecho de que no había aceite en sus lámparas. ¿Qué sucede cuando ellas se dan cuenta que sus lámparas no encendían? ¿Qué sucede? No pueden ver. Le dicen a las 5 vírgenes prudentes, le dice, dadnos de vuestro aceite. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sabe? Esto solo me hace pensar a mí cuando los hermanos le dicen al pastor, le dicen al hermano, pastor, eres por mí que ando medio bajoneado, como dicen los hermanos en Chile. Exacto, me hace recordar cuando los hermanos dicen, ay pastor,
mire, ore por mí porque no siento nada de deseo de ir a la iglesia. Ore por mí, ¿verdad? Pero es que lo que sucede es que cada uno de nosotros tenemos que orar por el bienestar de nuestras propias vidas cristianas. Amén. ¿Entienden? Así. ¿Entienden el contexto de la parábola de las 10 vírgenes? 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 prudentes tenían lámparas. ¿Cuál es la lámpara, hermanos? ¿Cuál es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara, esta es la lámpara. Podemos tener todo el conocimiento de la palabra que podamos tener. ¿Entienden el significado de la parábola de las 10 vírgenes? Podamos tener todo el conocimiento de la palabra que podamos adquirir. Pero eso no nos basta, ni nos hace aptos para recibir al Maestro. ¿Qué es lo que nos hace aptos para recibir al Maestro? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Y aquí está el porqué. Porque uno puede tener todo el conocimiento que pueda tener de la palabra de Dios y sin embargo vivir vidas no dignas de ser llamadas cristianas. Amén. Gloria a Dios. ¿Entienden? ¿Entienden el significado? Uno puede, hermanos, tener todo, y yo de hecho conozco casos. Mire, en El Salvador había un profesor en la Universidad Católica y él testifica que él era maestro de Biblia y era ateo. Él era maestro porque él daba clases en una iglesia católica. Él conocía la Biblia, pero era ateo. O sea, una persona puede tener todo el conocimiento de la palabra que pueda tener y sin embargo no ser digno. Pero con el Espíritu Santo no se puede jugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en cristianos que tenemos vidas dignas de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Se da cuenta del significado de la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes insensatas tenían lámpara, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Tenían el conocimiento de la palabra, pero no tenían el aceite. ¿Cuántos se van a ir con ánimos de seguir sirviendo a Cristo? ¿Cuántos nos vamos a ir de esta noche? Yo estoy diciendo que todos nosotros tendríamos que hacernos un análisis. Quizá esta noche. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Yo he sido confrontado con la verdad muchas veces. ¿Y sabe lo bueno de ser confrontado con la verdad? Es que cuando somos confrontados con la verdad, nos da la oportunidad de poder cambiar. Y cuando estoy hablando de que nos da la oportunidad de poder cambiar, estoy diciendo de que yo necesito cambiar. No le estoy diciendo que ustedes, pero ustedes saben bien, ¿verdad? Nosotros sabemos bien. Y si esta noche nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas, aleluya, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad. Y mire, Dios es tan bello. Que Él nos da oportunidades. Siempre nos da las oportunidades. Entonces, ¿les queda bien claro a ustedes la parábola de las 10 vírgenes, verdad? Necesitamos ser fortalecidos. ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos? Yo solamente voy a leer 3 diferentes versos y luego vamos a culminar la predicación y quizá adoremos al Señor con 1 o 2 alabanzas más. Y vamos a pedirnos que Dios nos toque. 1 Timoteo en el capítulo 4, el verso 1. 1 Timoteo. Aleluya. Espero que Dios esté hablando a nuestras vidas, hermanos.
Aleluya. Primera Timoteo 4:1. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, gloria a Dios, estamos hablando de lo mismo, pero el Espíritu dice claramente, gloria a Dios, que los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez se han detenido y han visto en el YouTube, ¿verdad? En el YouTube usted mira cualquier cosa en cuanto a doctrina y enseñanza cristiana. El Espíritu dice que claramente que en los postreros tiempos algunos cristianos, porque sabe que el hecho de apostatar de la fe, ese término es aplicado nada más a cristianos que una vez amaron a Dios, sirvieron a Dios, y la palabra en griego dice de esta manera, la palabra en el original griego está explicado de esta manera, dice que abandonaron la fe, cayeron, dice, en el término más estricto dice cayeron, abandonaron la fe, se fueron, abandonaron a Dios. O sea, dice que en los posteriores tiempos muchos abandonaron la fe, muchos dejarán, aleluya, el caminar con Dios. Y por eso es que yo a ustedes les digo, es importante, hermanos, es importante que nosotros recibamos la fortaleza. Vengamos acá y adoremos al Señor, veámonos como hermanos. Amén. Miren, hermanos, algo bello es que aprendamos a servir a Dios y a amar a Dios como hermanos. Y Cristo dice que nosotros somos hermanos, los unos de nosotros. Somos hermanos, dice la Biblia. Uno es vuestro Padre y vosotros sois hermanos los unos de los otros. Ahora, si Dios a mí me dice que nosotros somos hermanos los unos con los otros, por ejemplo, mi hermano Omar o mi pastor allá, si Dios me dice que él es mi hermano, porque tengo que verlo yo, ¿verdad? De otra manera. Bien, muchos apostatarán, algunos apostatarán de la fe, y ahí dice, escuchando a espíritus engañadores. Tengamos cuidado cuando escuchemos esta palabra, hermanos. Tengamos cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo conozco, y no es que conozco, he escuchado más bien de la iglesia, una iglesia en Guatemala. El pastor, él viaja en su propio jet privado, ¿verdad? Tiene una iglesia enorme, enorme. Él viaja en su jet privado, su carro es una limusina, es su chofer, ¿verdad? Pero el pastor dice, aquí en la iglesia vamos después del culto, para los jóvenes, les saca todas las sillas del templo y les pone luces y les pone discoteca allí a los jóvenes, para que los jóvenes bailen y fumen y tomen, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahora, un pastor, yo siento de que si nosotros predicamos la palabra, tendríamos que decirle la verdad a la gente, ¿no es cierto? Amén. ¿Verdad? ¿Verdad que tendríamos que decirle la verdad a la gente? Amén. Bendito Dios, nosotros tenemos la obligación de decir la verdad a la gente. Amén. Bien, ¿por qué, hermanos? Tenemos que tener cuidado. La palabra que dice que escucharán a espíritus engañadores. Nosotros no podemos engañar a la gente. Nosotros no podemos engañar a la gente. Nosotros, si algo está incorrecto, nosotros tenemos que decirlo. Bendito sea Dios. Amén. Y a doctrinas
doctrinas, le llama la palabra. ¿Cómo le llama? ¿Doctrinas de qué clase? Doctrinas de demonios, ¿verdad? Es una palabra bien fuerte. Bien, luego tenemos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 21, 21. Segunda Tesalonicenses, unas páginas más para atrás, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, está solamente un par de páginas más atrás. Capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, mire de qué está hablando. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice. Y nuestra, ¿qué dice? Y nuestra reunión con Él. Aleluya. ¿Cuántos nos vamos a reunir con Cristo, hermano? Amén. ¿Cuántos estamos esperando reunirnos con Cristo? Amén. Gloria a Dios. Y nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos. Verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué dice? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que no vendrá el Señor. O sea, el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Sin que antes los creyentes en Cristo seamos probados. Amén. ¿Probados en qué aspecto? Porque el apóstol está diciendo primeramente que nosotros no tenemos que dejarnos cambiar nuestra manera de pensar. Ni por palabra, dice, ni por espíritu. Ni por espíritu. Escuche bien, ¿por qué la palabra dice que no tenemos que dejarnos conturbar ni por palabra? Porque alguien puede tergiversar esta palabra. Amén. Alguien puede tergiversar esta palabra y acomodarla a la forma que me convenga a mí, o a la forma que les convenga a ustedes, acomodar la palabra de Dios. ¿Verdad? Amén. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por espíritu, dice. Hace algunos años estaba en El Salvador y yo creo en la profecía bíblica, Amén. pero tengo mis reservaciones en cuanto a la profecía bíblica. Tengo mis reservaciones. Porque, mire, en la carta a los Corintios, Pablo escribe esto a los hermanos en Corinto y le dice, porque ninguno que habla por el Espíritu, escuchen bien cómo puede la iglesia ser engañada. Ninguno que hable por el Espíritu llama a Cristo anatema. ¿Por qué es lo que sucede? La iglesia de Corinto era una iglesia grande, era una iglesia, yo estaba viendo la historia de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, Pablo llega allí y la iglesia crece tremendamente, rápido. Pero el apóstol empieza a enseñar acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y ustedes ya los conocen, los dones del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, en algún momento ahí se levanta alguien como hablando en lenguas y llama a Cristo anatema. Y la palabra anatema es una palabra que maldice. Todo lo que es un anatema es algo, maldición o algo que está bajo maldición. Entonces, dice Pablo, dice, ninguno que hable en lenguas llame a Cristo anatema. Pero ¿qué es lo que sucede? En la iglesia también en Corinto, como Pablo ya los había enseñado lo que es la manifestación del Espíritu Santo, había también
el don de interpretación de lenguas. Amén. Yo estoy hablando esto porque quiero que ustedes entiendan de que la iglesia puede ser engañada por la tergiversación de la palabra, Amén. o cuando se levanta alguien y dice, ¿verdad? Hablando en profecía y tergiversa y tuerce la profecía y luego hace a la iglesia incurrir en error porque sucede. Dice, nadie os engañe ni por la palabra ni tampoco por el espíritu. Tenemos que tener cuidado. ¿Se da cuenta, pastor, que las personas que se llaman la palabra tenemos una tarea bien grande? Una tarea bien grande. Tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar. Amén. Sean 10, sean 15, sean 20. Sean 10, sean 15, sean 20. Nosotros tenemos, querido pastor, tenemos la obligación de velar. Amén. ¿Verdad? Bendito sea Dios y yo le pido al Señor que el Señor traiga a hombres que puedan echarle un hombro a usted acá en la obra. Amén. ¿Verdad? Y lo mismo hablaba con el pastor esta mañana, él decía, pastor, yo le pido al Señor que le envíe hombres, porque es una iglesia que está creciendo bastante. Amén. Que envíe hombres que puedan echarle el hombro, pero esos hombres, hermanos, que de verdad, están comprometidos con la obra y que tienen el deseo porque lo necesitamos, porque Amén. nosotros, pastor, tenemos la obligación de velar por el bienestar. Amén. Si alguien no viene, tenemos que saber por qué. Si alguien no viene, tenemos que irle a buscar. Si alguien no viene, tenemos que llamarle, tenemos que visitarle, tenemos que ir a orar por los enfermos, ¿verdad? Amén. Así es de que no es fácil. Entonces dice, ¿verdad? Que no tenemos que dejarnos mover tan fácil de vuestra manera de pensar, dice. Ni tampoco os conturbéis. Tampoco se ponga afanado o ansioso, ¿verdad? Ni por espíritu, ni por palabra, ¿verdad? Ni por palabra, ni por espíritu, ¿verdad? En el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. O sea, Cristo vendrá, pero antes de que la manifestación de Cristo sea o suceda, la iglesia de Cristo tiene que ser probada. ¿De qué manera, hermanos? La apostasía es algo que va a suceder. Muchos, o dice algunos, abandonarán la fe. No seamos nosotros de aquellos que abandonen la fe, hermano. No seamos de aquellos que abandonen la fe, ¿verdad? Siempre tenemos que estar alerta. Yo les recomiendo, hermanos, en el nombre del Señor, un consejo. No espere venir al culto para buscar la presencia de Dios. No espere venir a la iglesia, al culto, ni espere el día domingo para doblar sus rodillas y buscar a Dios en oración. No espere venir el día domingo para escudriñar la palabra. Porque en la medida que nosotros hagamos eso, nosotros vamos a ser fortalecidos interiormente. Nuestras vidas van a ser edificadas individualmente. No esperemos venir acá y adorar al Señor juntos, lo cual es bello, pero no esperemos eso. Busquemos a Dios cada uno individualmente. Este es un consejo que les doy con mucho amor. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro bienestar espiritual depende de cuán cercana es nuestra comunión con Dios por medio del conocimiento de la palabra y de la lectura de la palabra y de la oración individualmente. Finalmente, 2 Timoteo 4, 1 al 4, unas páginas más adelante. 2 Timoteo 4, del verso 1 al 4 dice: Este
tremendo lo que dice acá, hermano. Qué tremendo, ¿ah? Léalo bien y se va a dar cuenta que es tremendo lo que dice. Del verso 1 al 4, miren lo que le dice. Pablo escribiendo a Timoteo le dice, mire mi querido pastor, lo que se nos es impuesto a nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, te encarezco delante del Padre y de su Hijo Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Aleluya. ¿Cómo interpretan ustedes esta palabra? Porque miren lo que dice. Te encarezco delante de Dios, pastor, yo no sé hasta qué horas tengo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y volvemos a lo que estábamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Sabe? Y espero que puedan grabarse esto en sus mentes y en sus corazones. Espero que puedan grabarse esto en sus mentes y en sus corazones. ¿Cuántos creen acá en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuántos creen que Cristo Jesús viene a buscar a su iglesia? ¿Cuántos creen en lo que el apóstol Pablo escribe? Dice que nosotros seremos arrebatados. Hay gente que me ha dicho, no, pero la palabra arrebatamiento no existe en la iglesia. Claro que existe en la Biblia, claro que existe. Claro que hay gente que me ha dicho, pero ¿dónde está la palabra arrebatamiento en la Biblia? Pablo dice que nosotros seremos ¿el qué? Arrebatado, dice. Entonces, ¿está o no está la palabra arrebatamiento en la Biblia? Claro que está. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia va a ser ¿el qué? Va a ser un juicio. El arrebatamiento de la iglesia va a ser un juicio. Porque mire lo que el apóstol Pablo escribe y dice, porque sonará la trompeta. Y esto es lo que está hablando Pablo cuando escribe estas palabras a Timoteo. Le dice, porque sonará la trompeta. ¿Y qué sucede con los muertos en Cristo? Resucitarán primero, dice. Resucitarán primero. Entonces ese es el juicio de los que murieron en Cristo. Aleluya. Entonces ahí queda demostrado aquellos que murieron en Cristo y agradando a Cristo. Ellos van a ser resucitados. ¿Entiende el significado de esta palabra? Que juzgará a los vivos y a los muertos. Y luego, ¿qué más dice el apóstol Pablo? Luego nosotros que vivamos, que hayamos quedado. O sea que el arrebatamiento de la iglesia va a ser un juicio para vivos y muertos. ¿Por qué? Porque va a dejar en evidencia a aquellos que murieron o durmieron en Cristo, pero durmieron agradándole, viviendo conforme a la palabra, ¿verdad? Viviendo conforme a la palabra. A mí me sorprende cuando a veces voy por allí y digo en un funeral y dicen ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero la realidad es que no todos los que mueren están en la presencia del Señor. Hay que dormir en Cristo, pero hay que dormir agradándole. Hay que morir en Cristo, pero viviendo conforme a esta palabra. Hay que morir, si nos toca morir en Cristo, pero viviendo conforme a esta palabra. Y cuando suene la trompeta, juzgará a Cristo a los muertos, dice, y luego los vivos. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados. Se da cuenta que estamos hablando exactamente de lo mismo que dice en la parábola de las 10 vírgenes. Bien, vamos a ir un poco rápido porque no quiero tomarle más tiempo.
Aleluya. ¿Tienen sueño, mis queridos? No. Aleluya. Bendito sea Dios. Ya vamos a terminar. Bien. Dice, juzgará a los vivos a los muertos en su manifestación en su reino. Mire, querido pastor, te insto que prediques la palabra. Aleluya. Que prediques la palabra. Lo que estamos haciendo esta noche, lo que yo estoy haciendo hacia ustedes esta noche, hablándoles la palabra, pero como tiene que hablarse, ¿verdad? Que tengamos nuestros ojitos bien abiertos, que estemos alerta, que estemos preparados. Amén. Bien, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo. Redarguye, reprende, no se enoje cuando el pastor nos llame la atención, no nos enojemos cuando el pastor nos llame la atención, hermano. Porque es su deber redarguir, ¿verdad? Exhorta, no nos enojemos cuando el pastor nos exhorte, ¿verdad? Porque tenemos que ser exhortados con toda paciencia, ¿verdad? O sea, que no es que le vamos a decir, mire, hermano, usted, no, con paciencia, con mansedumbre, ¿verdad? Con tolerancia, ¿verdad? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo en que les gustará acomodar esta palabra, pero a su forma de vivir. No van a sufrir la sana doctrina, no van a soportar la sana doctrina. Es parte de la apostasía, hermanos. Es parte de la apostasía cuando la gente... Yo prefiero, hermano, mire, yo prefiero que si alguien me va a predicar, me diga las cosas como son, ¿verdad? Amén. Que no me tuerza la palabra a mi forma de vivir o a mi forma de yo, Armando González, de que me gustaría que me la dijeran. Mejor que me la digan bien clarito. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bien. Mire, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Aleluya. Mire, eso de que va a venir, y dicho sea de paso, hermano, dicho sea de paso, yo le digo, hay mucha gente por allí hablando la palabra de Dios de una forma torcida. Y miren, déjenme decirles esto. Hay gente que va por allí predicando la palabra a quienes hay que pagarles una grande suma de dinero para que vayan a enseñar la palabra y si no, no van. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay gente que va por allí y que si usted no le paga a un hotel de 5 estrellas en donde alojarse, ellos no le van a predicar. Amén. Amén. Hermanos, está delante de nuestros propios ojos esa realidad. Amén. Miren, hermanos, el ministerio de la alabanza a Cristo se ha tergiversado tanto que ahora se llenan los estadios, ¿verdad? Y llegan allí hombres que se han vuelto al mundo y cantan para el mundo y luego vienen a cantar himnos cristianos y a ellos hay que pagarles miles y miles y miles de dólares para que vayan a dar sus llamados conciertos, cuando la alabanza a Cristo tiene que ser espontánea, tiene que ser gratis, tiene que ser con gozo, tiene que ser con alegría, tiene que ser con bendición. Amén. Amén. Y sabe, hermano, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, porque hay mucha gente que va por allí predicando, según ellos, la palabra, predicando la Biblia, pero hay que pagarle grandes sumas de dinero para que ellos vayan. Si no les pagan, no van. Así es. Qué terrible el tiempo que hemos llegado, ¿ah? ¿Verdad que es terrible? Pues ya estaba escrito hace muchos años atrás, estaba escrito. Amén. Tendrán comezón de oír, y como la gente tendrá comezón de oír, ¿verdad? No se ha fijado usted que cuando dice, va a venir y se ponen unos títulos, hermanos, que apenas aguantan con ellos. Tiene usted profesores de Biblia, tiene usted grandes escatólogos, Amén. ¿verdad? Pero Tiene usted
apóstoles, es lo último que yo escuché, el apóstol fulano de tal, ¿verdad? Y ya vamos, ¿a dónde va el culto? Es que va a predicar el escatólogo fulano de tal. Y ellos no van si no les pagan la grande suma de dinero. Bendito seas, Cristo amado, porque yo puedo predicar esta palabra y usted no tiene que darme ni un centavo, porque mi obligación es hablarle la palabra de Dios y abrirle los ojos a usted, y que usted no tenga, hermanos, la necesidad, pero tengo que hablarle la palabra como tiene que ser. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, como tendrán comezón de oír, dice, se amontonarán maestros. Se amontonarán. Por lo que dije, mire, usted va a YouTube y ahí va a encontrar el apóstol fulano de tal, y va a encontrar cualquier herejía, cualquier mentira va a encontrar. Así es que, y si usted, yo les estaba diciendo hace días, tenga mucho cuidado en lo que usted ve y en lo que usted oye, en el YouTube, en el Facebook, en cualquier website o cualquier parte del internet. Tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, como tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros, dice, andando conforme a sus propias concupiscencias. Andando conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien, ¿qué es lo que quiero dejaros a ustedes claro en esta noche? Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Por eso les hablé de las 10 vírgenes. Por eso les hablé de cuál es el significado de la medianoche. La partida de un día para un otro. El final de la dispensación de la gracia. Y luego entramos en el período de la gran tribulación. Por eso Jesús dice, la medianoche se declara. Por eso es que les hablé acerca de la apostasía. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Amén. Bien, vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a estar en pie. Aleluya. Y mientras estamos en pie, quizá podamos alabar al Señor.